final todos los seres humanos quieren orden, ¿no? Porque tenéis que combinar, entiendo yo que siendo todos adultos, muchas necesidades. Ya no solamente es sacrificar el tiempo libre, que también será, pero que tenéis que hacer a veces pues lo normal, que los que más éxito tienen son personas que compatibilizan la profesión de opositar con otra profesión, que es la que le da soporte económico, y en muchas ocasiones con responsabilidades familiares de todo tipo, padres, hijos, etcétera, ¿no? Entonces ya no es solamente el sacrificio del tiempo libre, sino en cuánto tiempo yo voy a tener que estar llevando esta carga. Bueno, pues a pesar de que es, desde luego, totalmente fuera de lógica que publiquen una fecha de exámenes y que tengamos convocatoria, pues hasta tenemos que estar agradecidos porque ya sabemos pues cuándo nos vamos a examinar. Todo el mundo. ¿Pero y este calendario se va a cumplir? Pues sí, se cumple, porque no son descerebrados y no van a poner ahí una fecha y después saltársela. Si queréis podéis tomároslo como los exámenes no serán, porque tenemos ahí, ¿no? Antes del 28 del 11 del 25, estos de la escala operativa de guardacostas. Si queréis tomároslo así. Ahora, yo iría reservando ese 28 del 11 si quiero ser guardacostas porque me voy a examinar ese día. Entonces, es atípico tener esto, tener unas fechas sin haber tenido convocatoria. Ya hace unos años que la Xunta ha entrado por la senda de la transparencia y de ayudarnos a todos los que estamos implicados en esto de preparar una oposición, en poder planificar, y no es el primer calendario que vemos, aunque no hemos visto muchos, pero no es el primero que vemos. Lo que sí que es extraño es no tener convocatoria. Es decir, que tenemos ahí 6 columnas. La primera no tiene ninguna importancia. La segunda sería el subgrupo grupo. Esto ya es una cuestión muy específica, tiene que ver con la titulación, ahora hablaré de esto. La tercera columna es el nombre de la profesión. Por ejemplo, el número 9, que voy a hablar de cuerpos generales, está la escala de personal subalterno. Después aparece el mes, absolutamente inconcreto. Pues en el mes de junio vamos a ver la convocatoria de subalterno, el número de plazas que se van a convocar, que se corresponden con la oferta de empleo, son 35, y el ejercicio, en el caso de subalterno solo tiene uno, será el 22 de febrero del 2026, ¿vale? Para que pues entendáis qué es la información que tenéis ahí delante. Así, pues con todas estas, como auxiliar cuidador, otra de las que, bueno, pues que son las de cuerpos generales, las masivas, ¿no? Pues tenemos aquí el cuerpo superior, a ver si puedo, voy a ir resaltando así, ¿no? El cuerpo superior, esto sería un grado universitario, el cuerpo más alto dentro de los cuerpos generales. Pues en noviembre tendremos la convocatoria, 59 plazas, y el examen, aquí sí que es el primero porque tienen dos, un primer examen tipo test dividido en dos partes, porque antes eran 3 exámenes y ahora solo vais 2 días a Silleda, pero realmente se siguen haciendo test porque hay, vamos a llamarle un tipo test de leyes, de teoría, después supuesto práctico sobre una parte de esas leyes, y ya un segundo examen, que será en otra fecha, le llamo yo de bolita, ¿no? Que es que tienen una serie de temas de desarrollo y que no se corresponden con los temas del primer examen, ¿no? Es el que tiene la preparación más larga, es muy buena oportunidad porque 59 plazas son muchas para un cuerpo superior. Al final la administración es un ente jerárquicamente organizado y debería haber menos gente mandando que trabajando. Entonces estos están en la cumbre de la pirámide y tiene que haber menos gente. Así que es una buena oportunidad para los que tenéis un grado universitario. Si además es un grado universitario de carácter jurídico, pues quizá cierta ventaja sí que hay. Los temas son, bueno, los primeros 25 son temas de derecho, que tienen otras ramas jurídicas, por eso no solamente me he quedado en el grado de Derecho. Sin duda hay una ventaja, aunque las oposiciones son una cuestión de querer. Hay muchísimos funcionarios de carrera del cuerpo superior que pertenecen a áreas sanitarias, a ingenierías, a otras muchas, ¿vale?
no hay que quedarse solo con eso. Después tendríamos actos seguidos, si veis ahí 1 a 2, cuerpo de gestión, hace también falta un grado universitario, pero en la escala jerárquica estarían en segunda posición, coincidiría en noviembre la convocatoria, al final las convocatorias de cuerpos generales salen todos el mismo día, y si no, con 2 días de diferencia. Aquí hay 40 plazas y el examen el mismo día, pero no a la misma hora, salvo que ahora hagan un anuncio de ese estilo, ¿vale? Ahora bien, uno será por la mañana y otro por la tarde, fácilmente. Aquí tenemos misma estructura de examen, es decir, tipo test de teoría, test de práctica y después desarrollo de tema, pero con muchos menos temas. También es menos la nómina. Después tenemos C1, cuerpo administrativo. Aquí necesitamos un bachiller, también técnico medio de FP, misma fecha mismo mes para la convocatoria, 74 plazas y el examen al día siguiente. Estamos hablando de un fin de semana, sábado y domingo. El domingo 20 de septiembre del 26. Aquí 2 exámenes también, pero no hay desarrollo de tema. Los 2 son tipo test de la misma teoría. Bueno, para el segundo no hay constitución ni estatuto. No voy a entrar ahí en tanta precisión porque no es necesario, no quiero aburriros, ¿vale? Entonces, el domingo el examen sería el de administrativo, un tipo test de teoría de 120 preguntas, por decir, por comentar alguna cosa más precisa. Y ya en otra fecha, supuesto práctico, pero también tipo test, pero en el sentido de que es la misma preparación, te preparas para un tipo test. Y, por último, por hablar de los cuerpos generales, ¿vale? Que son a los que yo doy clase, pero hay muchísimas más cosas ahí, más profesiones, no cosas. Misma fecha de convocatoria, 83 plazas, mismo día examen. Pues lo mismo, no por la mañana, no por la tarde. No he dicho C1 por la mañana y C2 por la tarde, a tanto no me atrevo. También 2 exámenes, el primero tipo test, el segundo es informática práctica, pero tipo test, no es con ordenador. Hasta aquí el calendario, ¿vale? Un par de cuestiones comunes a todos, no subrayé subalterno, pero para mí la mismísima importancia, ¿vale? Es que porque no lo subrayé, no es por otra cosa. Aquí, que también pertenece a lo que llamaríamos cuerpos y escalas generales. Ahí si veis, la cuestión va antes, porque ya la convocatoria sería en junio y el examen en febrero del 2026, un solo examen tipo test con 2 partes. Una parte general de leyes, la Constitución, el Estatuto, procedimiento personal, igualdad, discapacidad, y 4 temas que son de específico de subalterno. Sí, pero el peso en el examen es bien diferente, ¿vale? Son 11 temas, vamos a llamarle así, 7 son normativa y 4 son de temario específico. El reparto, si se vuelve a repetir la misma convocatoria de los últimos años, sería 20-40. Son 60 preguntas tipo test, 20 de esos 7 temas de leyes, vamos a llamarlo así, que es como llamamos siempre, y las otras 40 preguntas son de específico, porque esto sí que ya después entrar en, ¿sabéis?, en detallitos. Para eso estamos, como os dijo Cris, a vuestra disposición siempre. Ponernos en contacto con nosotros para ampliar toda esta información. Solo quiero hacer breve apunte más y ya lanzaros con libertad a preguntar. Y es esto que llamamos metodología xunta, ¿no? Lo que tiene de especial, da igual el tipo de cuerpo o escala del que hablemos, la dificultad que tiene xunta y por lo que, a mi juicio, la preparación exige mayor tiempo. Pues porque hay una combinación de que los gallegos son muy buenos opositores, motozudos estudiando y con mucho detalle, y que muchos gallegos quieren opositar. Al final las oposiciones son una ley de oferta y demanda, la ratio es importante. Entonces hace que esos exámenes se vuelvan muy precisos, ¿vale? Los exámenes de xunta son unos exámenes de mucho detalle. A veces da la sensación de que tienes que estar como que buscando el fallo.
muy largos, por eso que no es una lucha contra el tiempo, no es un examen que tengas que hacer a una velocidad loca, bueno, pero hay que leer con mucha precisión, las respuestas son larguísimas y tienen, pues eso, 5 o 6 líneas, cada una de las 4 opciones. Es un tipo test en todos los casos, el primer examen, con 4 respuestas alternativas, ¿vale? Desde hace unos años, para que también tengáis así una idea de cómo va esto, de cómo se pasa el primer examen, etcétera, etcétera, pues están estableciendo a mayor transparencia, a mí desde luego no se me ocurre una mejor, para no sospechar de, bueno, de dónde se coloca el corte, y están tomando como referencia 4 veces el número de plazas, ¿vale? Es decir, que si tengo 50 plazas, pues pasarían 200 personas si hice bien esa multiplicación, que ya sé que es sencilla, pero bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, la nota de corte, para entendernos, estaría en la nota del 200. Esos serían los que pasarían al segundo examen, a pesar de que solo hay 50 plazas, ¿no? Pero tiene sentido, porque en el segundo también ocurrirá una criba. Sin duda, la mayor criba siempre es el primer examen, ¿no? Porque pues se presentan muchísimas personas y solamente pasan cuatro veces el número de plazas. De ahí la dificultad, ¿vale? El tener que estudiar con mucha precisión y que eso requiera una gran dedicación al estudio. Eso requiera que esto, desde luego, por eso me he presentado como preparadora, porque no me gusta nada que me llamen profesora, yo no enseño nada, absolutamente nada. Trato de, con la experiencia, y creo que mis compañeros estaremos de acuerdo en eso, la experiencia que tenemos, que hay profesores que tienen 30 años de experiencia en la Academia Postal, en la preparación de oposiciones de Xunta, y eso, la experiencia siempre es un grado, ¿no? El tratar de ayudaros a cómo hay que estudiar. Y el problema aquí de la cuestión es la palabra estudio. Cualquier estudio que hayáis hecho, incluso universitario, no tiene nada que ver con esto. Nada. Y esto lo dicen todos los que aprueban, no, sin excepción. No tiene nada que ver, porque tiene unas particularidades opositar, que es esa competencia que no se tiene en ninguna oposición, o sea, en ningún estudio, ¿no? Tú estudias primero de primaria y no está tu silla comprometida. Aquí sí. Y después tiene un segundo componente, que es que el tribunal no es un tribunal profesional, en el sentido de que no existe en ninguna administración que yo conozca un cuerpo específico de tribunales de oposición, ¿no? Entonces tiene un componente muy de copia y pega, a veces da esa sensación, ¿no? Por eso no sabemos lo que van a preguntar. Evidentemente siempre hay partes en las que inciden más y de ahí es el valor que tienen vuestros preparadores, los de la Academia Postal, que es por los que yo puedo responder. Muchísima experiencia, muchísimos años, con todos los cambios que ha habido en Xunta, empezamos con temas, ahora ya tenemos las leyes acotadas, todo el mundo qué contento, porque claro, parece que tienes menos temario, pero no hay que olvidar que esto es concurrencia competitiva y, por tanto, si hay menos temario va a haber más precisión en las preguntas, ¿no? Eso unido a que no haya impugnaciones, pues hay que, parece a veces como trocear las normas, ¿no? Y esa es la dificultad que tiene, no tiene otra. Esa dificultad se solventa, me atrevería a decir en el 99% de los casos, pero evidentemente no todos somos iguales, desde luego de las personas que han aprobado pues en los grupos en los que yo he tenido la suerte de participar, da igual, lo curioso es que da igual el grupo. El perfil de la persona que aprueba es común a todos, incluso aunque haya exámenes distintos, que a priori parece que, y es así, que tienes que tener una preparación distinta. Pero sí que hay una serie de notas, de características que se repiten a lo largo de los años en las personas que consiguen superar el proceso selectivo y alcanzar el objetivo que es el funcionario de carrera, ¿no? Y es una grandísima organización en el estudio. Por eso Cristina resaltaba, pero vamos, que es lo más importante de la charla de hoy, que es ese calendario
de fechas que nos permiten diseñar a la carta la preparación de la oposición, que es con lo que no contábamos nunca. Entonces vas como un poco a lo loco. Solventar eso es algo que elimina esa ansiedad que tiene el opositor y que tú quieres calmarle pero que no puedes, porque no está en tus manos. Entonces, sumado a que van a ser unas convocatorias estupendas, el tener un calendario debería hacer que el ánimo para prepararlo sea mayor, porque te permite diseñar absolutamente tu ritmo, el ritmo que debes llevar, esa constancia, hacer planificaciones realistas, poder practicar con un orden mucho mejor, eso que estudiáis y no queréis practicar con los test, que es tan importante. O al revés, el que quiere estudiar por los test, pero bueno, eso ya es más loco, eso ya al principio ya se da cuenta que por ese camino no puede llevar. Entonces, esa planificación, esa organización y esa constancia que son imprescindibles, que se ven en todos los opositores que consiguen la plaza, es un poquito más fácil teniendo un calendario, ¿no? Y aunque hay a quien le parece que es que las fechas quedan muy lejos, el tiempo pasa muy rápido porque yo me estaba abriendo los regalos de Papá Noel y ya voy a tener que sacar el bikini, aunque hoy el día no da para mucho, pero el tiempo pasa muy rápido y cuando uno trabaja para sí mismo, para una profesión, porque entiendo que estáis interesados en darle un giro a vuestra vida, pues el tiempo pasa todavía un poquito más rápido, ¿vale? Y como de manera vertiginosa. Entonces, sí que de mi parte, animaros mucho por lo inusual de este calendario. Y segundo, pues eso, transmitiros, no hay que tener miedo, que los funcionarios de carrera son seres humanos, no son alienígenas, y incluso podría deciros que son personas muy normales, quizá que no destacan tanto, son los que pillan las cosas así a la primera, esa gente que destacaba, pues igual no, porque las oposiciones requieren esfuerzo y no todo el mundo está dispuesto a esforzarse en cualquier cosa en esta vida, ¿no? Y con esfuerzo y con constancia la plaza no se escapa. Pues como decía Cris, oye, es una carrera de fondo, ¿no? Esto es un clásico de las oposiciones, ya habría que tatuarlo en algún sitio. Quizá a mí me gusta más que signifique algo. ¿Qué es eso de una carrera de fondo? Bueno, pues lo que significa es que a veces tenemos que trabajar sin calendario y entonces, pues a lo mejor a veces llegan demasiado pronto la fecha de examen y no podemos contar con eso, ¿no? Este calendario es un calendario bonito para trabajar porque te permite preparar bien y ir al examen con muchas opciones si uno quiere, porque si no quiere esto no va. Tenéis que querer, estar muy convencidos de que queréis este camino, ¿no? A cualquiera que le preguntes, oye, mira, tú quieres ser funcionario de carrera, quiere todo el mundo, pero y está dispuesto a sacrificarse. Ahora, no hay que raparse las cejas y vivir como un ermitaño 10 años. Habrá alguno que habrá hecho eso, pero a mí no es la gente que yo conozco, desde luego, con los alumnos que han conseguido, que son muchos los que lo consiguen. Ahora, siempre destacaron en clase por un trabajo constante, ¿vale? Guiándose mucho por los preparadores. Oye, a veces ser preparador también es una cuestión de empatía, pero somos muchos, muy diversos, como para que no sentáis como más cómodos con unos o con otros, o con Cris en concreto, que es la jefa de estudios y está siempre pendiente de todos, ¿no? Dejaros ayudar. Por eso no me gusta tanto la palabra profesora, primero porque no sé, no me siento yo capacitada para enseñar nada en esta vida, pero sobre todo porque no es mi misión, ¿no? En mi caso, como en el de todos los preparadores de la academia, no damos solo en un grupo, ¿no? Salvo que sea algo muy específico. Y sin embargo, a pesar de que damos la misma materia, no lo hacemos de la misma manera. Y ahí es la clave de la preparación. Tener el recorrido suficiente para poder anticiparle al alumno qué es lo que va a pasar y que él solo se dedique a estudiar. Eso debería ser la preparación perfecta. Bueno, chicos y chicas, darle las gracias a Naika. Me quedo con sus palabras, sobre todo estas palabras finales,
en las que nosotros insistimos siempre, el esfuerzo, la constancia, el convencimiento por vuestra parte de que vais a preparar una oposición, de que preparar la oposición es duro, que tiene que haber baches necesariamente, porque quizá a veces lo que nos puedan, entre comillas, vender es muy bonito ser funcionario, siempre oiremos a aquella persona que estudió sin aprobar o oiremos hablar de enchufes, pero a nosotros la realidad nos dice que el alumno que se prepare, que es constante, tarde o temprano acaba aprobando una oposición. Y también el hecho de deciros y ser claros, tenéis que actuar desde el convencimiento, esto es duro, vais a contar con el apoyo de un equipo de profesionales con muchísima experiencia que os orientarán, os guiarán, os ayudarán incluso, entre comillas, en momentos bajos, pero para mí el convencimiento y el estar dispuestos durante un periodo de tiempo a sacrificarse, entre comillas, y siempre con cabeza, es fundamental y digamos que es la clave del éxito. Entonces, bueno, os dejamos ahora eso con las dudas que puedes tener, a ver si os las podemos ir resolviendo entre Naika y yo, que ya veo que Naika está escribiendo. No sé qué celga es para administrativo, Cris. No celga 4. El 4 es. Para administrativo, sí. ¿Y para auxiliar el 3? Celga 3. Vale. Sí. Y para subalterno 3 también, ¿no? Sí. Vale. Para todos aquellos que habéis estudiado en Galicia y habéis hecho bachillerato, tenéis lo que sería lo que podemos llamar convalidación del CELGA 4 y no tenéis que hacer examen. Para los que tengáis si alguien tiene que hacer el examen, es un examen, relativamente sencillo. O sea, si sois capaces, yo siempre digo a alguien que se tiene que enfrentar al examen de gallego, si sois capaces de estudiar todas las leyes que os entran, de enfrentaros a todo eso, lo del gallego va a ser el mínimo, es una lengua, es estudiar una gramática con unas cuantas cosas claves y se acabó, pero vamos, yo en ese sentido lo minimizo si sois capaces de estudiar todo lo demás, o sea que sois capaces, evidentemente, el gallego, entre comillas, es lo de menos. ¿Qué recomendamos? Pues no me voy a centrar yo sola, ¿no? Por si alguien quiere poner algo más. Si eres universitario, hacer el C1, el A1 o el C2. El A1 y el A2 no se pueden preparar en un año. Yo no me atrevo a decirle eso a nadie porque no creo en eso. Estamos hablando de muchos temas con preparaciones muy distintas, ¿vale? Porque hay tipo test, hay desarrollo de tema. Entonces es una cuestión de tiempo, Marea. De tú tienes tiempo, el A1 es una plaza muy buena. Si hay menos tiempo para preparar, pues hombre, yo me iría a un C1. C1 y C2 se pueden preparar las dos, porque te puedes presentar a todo, he de decirte. No tienes que escoger una. Yo, desde luego, a mí me parece que una persona que tenga bachiller debe animarse a preparar C1 y C2, porque haces la teoría del C1 y la informática práctica y así le puedes poner más huevos en una cesta. ¿Podrías aclararme cómo se calcula la nota final? Las respuestas incorrectas de la parte general de C2 bajan la nota, ¿no? Si aciertas 30-40... Exacto. Por ejemplo, sí. ¿Cuánto te bajan esos 10 fallos? Ay, espérate, que es 10 por 0,25, que viene siendo 2,5, ¿verdad? Hice bien así. Cada fallo te resta 0,25. Eso es cada 4 mal. Sí, pero una resta. Lo digo porque no es lo mismo. Y a veces hay... Sí, es 0,25, pero bueno, que es... Sí, hombre, cada 4 una, tienes razón. Una, porque si la no serían Junta 0,33. Está publicando normalmente los criterios de corrección de cada uno de los procesos selectivos, son publicados por la propia Junta una vez que se inicia lo que es el proceso, pero la norma es lo que os dicen Naika y Ana, cada 4 una, o sea, cada 4 malas se eliminan una ¿Cómo se realiza la convocatoria, Susana? Pues se publica en el mes que establezcáis, por ejemplo, en noviembre, y ahí se te dan las instrucciones. Entiendo que la pregunta es cómo se hace la instancia, pienso yo, ¿no? Telemática, por si yo me colé y era otra pregunta. En la convocatoria simplemente publican. Vale. Y ya está. Gris dice, si estoy preparando gestión del Estado, ¿llegaría para preparar gestión de la Junta con ese calendario? Gracias. No. De mi opinión, perdón. Es mi opinión, En mi opinión tampoco, Es mi opinión. Contesté así muy a lo loco, perdón.
Pensad que en una oposición tenemos que luchar por el 10, después nos queda luchar por el podium, después nos quedaremos en el 9, en el 8, en el 7, pero no es saco un 5 y apruebo. Entonces, a mí, vamos, sinceramente opino también lo que Naika, me parece muy arriesgado el compatibilizar completamente esas dos oposiciones. La instancia se hace cuando se publica la convocatoria. Sí, cuando se publica la convocatoria se abre el plazo de instancias, Tamara. Rosa dice, muchas gracias. Entiendo que las del Sergas aún no han salido, porque preguntaba por celadores. No, Sergas todavía no han sacado ni calendario. ¿Qué documentación se necesita para subir la instancia y anotarse? Documentación ninguna, porque firmáis una declaración responsable. Ahora, certificado digital y eso, sí. A ver si digo bien, Ana. Aquí, en Galicia, la chave, DNI electrónico y el certificado digital, ¿verdad? Creo que no hay nada más. Sí. Y ahora vosotros. Y sí que avisamos cuando sale la convocatoria, claro. Isabel dice, yo también intentaré C1 y C2 de Xunta. ¿Es verdad la mala fama que tiene la parte informática de C2? Yo es que hay algunas que no quiero contestar. No se me nota. Informática es difícil. O sea, no, yo soy sincera, informática no la regalan, pero es que Ana. En ninguna oposición la informática es fácil. O sea, daros cuenta que es la criba. O sea, es una prueba eliminatoria, con lo cual ahí es donde os jugáis el aprobado y entonces ellos van, evidentemente, tienen que hacer una prueba más difícil. También, Ana, que tienen unos excelentes preparadores en informática. Evidente, sí, hombre. Tremenda y que os preparan para... Tanto para Xunta como para Estado. De dificultad y para más, con lo cual es cuestión de van súper preparados. Raúl dice que el temario para unas oposiciones de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Vigo tiene coincidencias con el de la Xunta, ¿verdad? Ya lo hemos contestado antes, que ya hemos dicho. Sí. Me refiero, ¿puedo preparar las de Ayuntamiento también? ¿Me serviría como un refuerzo? Yo ahí soy como Naika, yo no lo veo como un refuerzo, para mí son procesos distintos que hay que preparar con diferentes pruebas. Que el temario tenga coincidencia, sí, te ayuda evidentemente, pero bueno, hay que hacer la salvedad en local, ¿vale? Que es una preparación distinta que la de Xunta. Lourdes pregunta, perdón, los que nunca hemos hecho ningún tipo de oposición, entiendo que hay que hacer la instancia, pero ¿cuándo tenemos que entregarla para la oposición si el examen es en noviembre de 26? Es lo único que no logro entender. A ver, Lourdes, toda oposición sigue un camino, ¿vale? Sigue unos pasos. Primero hay una oferta de empleo. A continuación de la oferta de empleo se publica la convocatoria. La convocatoria no quiere decir el examen. La convocatoria es cuando se publican las bases del proceso selectivo que va a haber, en este caso, pues auxiliares o administrativos de la Xunta, y además se abre un plazo de 20 días, normalmente hábiles, para presentar la solicitud. La solicitud la tenemos que presentar, evidentemente, antes de que sea la fecha del examen, ¿vale? Entonces, cuando se abre la convocatoria, se presenta la solicitud, indistintamente que el examen pueda ser dentro de 3, 6 o 10 meses, ¿vale? Si no nos hemos apuntado en su momento cuando se abrió el plazo de instancias, da igual que el examen sea dentro de 8 meses y yo me quiera presentar después. Si no he presentado la instancia, no te puedes presentar al examen. Que nos pregunta por el temario de auxiliar cuidador. Tanto para auxiliar cuidador como para las oposiciones en las que nos hemos centrado, C2, C1, subalternos, los temarios sí los entregamos inicialmente, lo que sería el temario completo. Pero tened en cuenta lo que es algo muy importante en la oposición que no hemos comentado, es el hecho de que los temarios hay que actualizarlos continuamente. No basta con comprar un temario y decir me estudio ese temario y ya está. Las leyes tienen actualizaciones constantes y ese es un valor añadido para las personas que en este caso os matriculáis con nosotros, porque nosotros diariamente nos empapamos de todo lo que serían boletines, DOGA, BOE, porque ahí Naika también os lo puede comentar, las leyes se someten continuamente a cambios y hay que actualizarlas continuamente. Por tanto, insistir en la idea de no basta con que compréis un temario, no basta con comprar un libro, hay que preocuparse de actualizar continuamente lo que serían las leyes. Tamara dice, para la instancia necesitamos aportar el CELGA. Creo que había una casilla, si no recuerdo mal, que si se disponía del CELGA y si marcas la casilla, luego te lo pedirán aportar, pero no es, creo que no era necesario en el momento de la instancia. Creo que se aporta después. De la convocatoria. Los del concurso oposición lo pidieron al inicio. Eso... Depende, ¿no? Depende, sí, vale. Porque eso no es requisito, eso es mérito. Vale. Entonces depende cuándo le dé. A veces son entre el primer examen y el segundo, porque sería el tercero,
pero los de yo tampoco nunca lo había visto, pero estos que fueron de concurso oposición de plazas de estabilización lo tuvieron que presentar, ¿sabes?, al inicio. Diga, ¿cuánto Cris, no hay sería la como un tasa de apartado de C2? novedades. Hombre, no me acuerdo yo cuánto sería la tasa de 25 C2, 20 y pico euros, parece ¿no? que es alrededor de los 25, igual no llega a los 25, me estoy colando yo ahora, pero espérate que veo. En Galicia son más altas que en el Estado. Hombre, claro. Dominar la ley 26,99. C2 de Xunta. Los que tenemos algún tipo de discapacidad reconocida, ¿seguimos el mismo procedimiento? Sí, lo único que tenéis que adjuntar, si lo único que tenéis que marcar es el porcentaje de discapacidad, la comunidad autónoma que reconoce la discapacidad y, bueno, pues en principio si dais autorización ya consultan ellos el certificado. Si no os dicen, eso depende, cuando tengáis la solicitud a veces ponen aportar y os pide el certificado de discapacidad. O si no dais autorización a que lo consulten y ya está. ¿Me oís ahora? Sí, Pi. Mira, quería hacer una pregunta, porque yo no tengo el CELGA, pero sí tengo convalidado del instituto el gallego, y luego tengo un curso de perfeccionamiento que hice en el 2000, pero no es el CELGA. ¿Cómo hago? ¿Tú sabes, Cris? No, claro. Pero es el certificado de instituto, es el certificado de gallego. Sí. Antes había iniciación y perfeccionamiento y ahora hay el CELGA. El CELGA 4 es lo que era antes el perfeccionamiento, el CELGA 3 iniciación, pero eso te lo pueden hacer en el propio instituto. Vale, porque luego tengo curso que hice de la Xunta de perfeccionamiento. Sí, también. Porque antes era así, yo también lo tengo. Antes era el de perfeccionamiento que se hacía, que ahora no se llama así, pero se llama, es el CELGA 4, el de perfeccionamiento es el CELGA 4. Claro, es la equivalencia, tiene que hacer la equivalencia. Es que en el donde o mismo en la Xunta donde te lo expidieron en política lingüística, seguramente igual te pueden poner la equivalencia. O si no, en el instituto te hacen un CELGA 4, que es lo mismo. ¿En el instituto? Sí, te ponen el CELGA 4, que es lo mismo. Vale. Y ahora madurar toda esta información que os hemos dado y desde el convencimiento os animamos a que preparéis una oposición, porque desde luego es una inversión de futuro y es una seguridad y una estabilidad laboral que no te la da ninguna otra cosa. Pero siempre lo que, bueno, hemos insistido Naika y yo y también Ana, desde el convencimiento, desde que en el momento que empezáis tenéis que planificar, tenéis que actuar con método. Esto es un trabajo. Requiere prepararse pues pensando en el 10 y después nos quedaremos en el 9, en el 8, en el 7, con ilusión y con constancia y con ayuda de los mejores preparadores, pues es posible sacar una oposición. Os damos igual la bienvenida a todos los que se habéis ido conectando a lo largo del webinar y bueno, pues Cris como jefa de estudios y Naika también como docente, pues bueno, ya os han expuesto todas las puntos importantes de esta nueva oferta y convocatoria de Xunta. Nos vemos muy pronto y nada, un saludo para todos y hasta luego. Muchas gracias Naika, muchas gracias Cris. A vosotros. Hasta luego, un saludo.